Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM. Tu fiel compañera. Una radio que gira al compás de tu vida. Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a ellos. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Este y todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, tienes una cita junto a José Ramón García en La Ventana del Folclore. 120 minutos impregnados de lucha, tradición y amor. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. La Ventana del Folclore. Con lo mejor de la música latinoamericana. Solo por Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas, internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho de Ecuador y del mundo. Bienvenidos una vez más a este encuentro semanal con el programa Argumentos, una panorámica política, económica y social de Ecuador y del mundo, justamente con los diferentes invitados que tenemos aquí en esta hora de transmisión, la misma que se desarrolla desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo. Y bueno, les agradezco por su sintonía y esperamos que en esta ocasión la temática sea de su interés. Ahora vamos a dialogar sobre un tema bastante latente sobre la coyuntura nacional de Ecuador. La hemos titulado La democracia secuestrada. Y para hablar justamente y desarrollar este tema, contamos con la presencia y participación de David Chávez. Él es sociólogo, catedrático universitario de la Universidad Central del Ecuador, de la Escuela de Sociología, específicamente de la carrera de Sociología y de Trabajo Social. Doctor Chávez, muchas gracias. Bienvenido al programa Argumentos. Su saludo a los internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo de Ecuador y del mundo.
Hola Cristian, me estoy muy complacido de estar en Argumentos. Muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a las amigas y amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias, don David. Y bueno, les informamos a los amigos internautas y cibernautas que nos siguen que esta transmisión está siendo difundida por el Real Audio de Ecuatorial FM, así como también por su página de Facebook Live, y en aproximadamente en 2 o 3 horas, este diálogo será subido al YouTube, al canal de Ecuatorial FM en YouTube, para que puedan volver a escuchar la entrevista o el total de la entrevista en caso que no la escucharon en la transmisión en vivo que estamos realizando en este momento. Bueno, don David, para empezar, mejor dicho, la verdad, pasan tantas cosas en nuestro país que no sé por dónde empezar. Sin embargo, quiero hacer un preámbulo para esto, ¿no? Ecuador entró a su nueva etapa democrática hace aproximadamente 13 años, es decir, en 1979, donde diferentes hechos se han suscitado a lo largo de estos años, especialmente en lo que ahora le conocemos en la Asamblea, porque cuando comenzó la democracia en 1979, cuando se retomó la democracia en 1979, se llamaba Cámara de Representantes, luego se llamó Congreso y ahora Asamblea Nacional. En estas 3 etapas, llamémosle así, de la legislatura, han habido episodios nada gratos, disparos dentro de del Palacio Legislativo, recordemos fue a inicios de los 80, en los 90 hubo hasta, ¿qué se puede decir? Peleas internas, enfrentamientos entre los diferentes diputados. Ahí recordemos a Yamil Maguad y Vladimir Álvarez, que salieron con golpes en su rostro. En 1997, cuando el Congreso se declaró como psiquiatras y juzgaron a un presidente, se descubrió una red de corrupción dentro de la Asamblea con el comité, de presupuesto que antes existía en la Asamblea, en el Congreso Nacional, la Comisión de Presupuesto exactamente, donde administraban, otorgaban partidas presupuestarias a los diferentes diputados. Se encontró algunas cosas no tan gratas. En 1995, me estaba olvidando, también el gobierno de Sixto Durán Ballén, cuando se salió a la luz pública que se compraban votos a través de los fondos reservados administrados por el ex vicepresidente Alberto Dajid. En el 2007, cuando se dio este tema de los conocidos diputados de manteles, cuando el Congreso tuvo un revés con un enfrentamiento con el Consejo Electoral de la época. Y ahora, los enfrentamientos que ha habido en estos días en el gobierno reciente antepasado, cuando se descubrió la cuestión del reparto de los hospitales, donde solamente se juzgó a ciertos asambleístas, pero no a quien directamente daba la facultad a los asambleístas para que puedan administrar esos hospitales. Y ahora una asamblea que se encuentra dividida, quebrada, donde se ha visto y se sabe que ha habido un cierto reparto de poder, por ejemplo, que el mismo presidente de la República lo ha denunciado. Con todo este preámbulo que me he alargado un poco, doctor Chávez, ese reparto, esa compra y venta de votos, ¿es parte de la democracia o de una mala práctica política? Cristian, creo que es una muy buena recopilación de toda la historia del Congreso Nacional, del Parlamento Legislativo, como quiera que se le quiera llamar. Y esto nos permite asentar una primera idea, es decir, si esto es tan persistente, entonces no es una crisis. Es decir, no es una crisis en el sentido clásico, digamos, una crisis supone un momento en donde las cosas se descomponen y el entorno político se vuelve caótico, no hay mucha claridad. Pero si esto es permanente, entonces de lo que estamos hablando no es tanto de una crisis, sino de una característica del sistema político ecuatoriano, de una característica estructural del sistema político ecuatoriano. ¿Qué quiero decir con esto? Es algo que está en el modo de funcionamiento de la política en el Ecuador de manera permanente y que es una matriz, digamos, algo así como un marco de referencia en el que en general la política
se mueve. Ahora bien, ¿esto es propio o no de las democracias? Ahí es necesario salirse un poco de lo que yo suelo llamar la falacia liberal, creer que hay democracias perfectas en donde todo funciona maravillosamente. Eso es muy difícilmente verificable en el mundo entero, no solo aquí. Y particularmente en el último tiempo, en las últimas décadas, uno de los signos más evidentes de lo que está ocurriendo en el mundo es que la democracia se está deteriorando muchísimo en todas partes. No es solo en el caso ecuatoriano. O sea, para citar un ejemplo paradigmático en la que es considerada la mejor democracia del mundo, entre comillas, la de los Estados Unidos, hace poco eligieron a Trump y eso ha tenido las consecuencias que ha tenido en la representación. Ahora, también en relación a esto hay un mito que muchas veces está ligado más al prejuicio, la discriminación y ese tipo de cosas, de que solo en las democracias latinoamericanas o en las democracias tercermundistas, vamos a llamarle así, subdesarrolladas, diría yo, hay corrupción, lo cual es una falacia completa, ¿no? Es una falacia completa. En los Estados Unidos la corrupción está hasta legalizada, digamos, es decir, en el Parlamento es habitual que los lobistas, que son estos intermediarios de las empresas, de las grandes corporaciones estadounidenses en el Parlamento para lograr votaciones favorables o no, hacen su trabajo permanentemente ahí y además de eso ha supuesto además un sinnúmero de escándalos, ahí, en Europa, en todas partes. ¿Cuál es la verdadera diferencia? Es decir, porque ahí me parece que podemos caer muy fácilmente en eso de es que los latinos somos corruptos, los estadounidenses y europeos no. Y eso me parece que es una falacia, ¿no? Una falacia completa que hay que echar abajo. ¿Cuál es la verdadera diferencia? La verdadera diferencia radica, a mi modo de ver, en la estructura política. Es decir, en los países del capitalismo desarrollado, es necesario tener un proyecto, los grupos políticos, a más de sus intereses particulares y de las negociaciones legales o ilegales, éticas o no éticas que hacen de sus negocios particulares y de sus proyectos particulares, requieren mantener ciertas condiciones de un proyecto más incluyente, vamos a decirlo así, con un sentido básico, esto se ha estudiado mucho, aplacar el conflicto social, ¿no? Entonces se entregan ciertas visiones de un proyecto general, se entregan ciertas medidas, se han estabilizado y se han institucionalizado ciertas perspectivas generales que más o menos reducen el conflicto social. Por ejemplo, el estado de bienestar. Si bien el estado de bienestar en Europa, para tomarlo como ejemplo, se ha deteriorado por el neoliberalismo, pero jamás ha llegado a los niveles de destrucción del tejido social como lo que ha ocurrido en los países del tercer mundo, por ejemplo. Esto es porque obviamente un deterioro mayor implicaría un gravísimo conflicto social que difícilmente podrían sostener. En países como los nuestros, en cambio, esa necesidad de un proyecto nacional de las élites, de las clases dominantes, de los grupos de poder, no ha sido nunca una necesidad para nuestras élites. O sea, nuestras élites pueden gobernar por mecanismos antidemocráticos y por eso la democracia es tan endeble en nuestros países. No requieren sostener un proyecto nacional. Para tomar el caso del Ecuador, en las experiencias históricas en las que se ha intentado tener un proyecto nacional más incluyente, más democrático, que reduzca privilegios y desigualdades, que son muy puntuales, son más de 20 años en la historia, 30 cuando más, en la historia política de 200 años de nuestro país, siempre esos proyectos no han prosperado, han fracasado, han terminado siendo echados abajo precisamente por los grupos de poder a los que no les interesa un proyecto de esa naturaleza. Entonces, sé que estoy haciendo una lectura así como muy general, pero me parece que es sumamente importante para salir de la discusión estrictamente coyuntural. Si esto vuelve a ocurrir es porque en los últimos años se volvió a restituir ese orden que no se había ido, que solo estaba un poco contenido durante la época del correísmo, que tenía un proyecto diferente. Y entonces esto vuelve a restituirse con mucha fuerza. Y entonces lo que vemos otra vez es una ausencia total de la discusión de proyectos de carácter más nacional, de un Estado que funcione, y una política de la transacción en torno a las prebendas, a las pequeñas negociaciones, a los puestos, al reparto, es decir, el dominio total de los pequeños intereses de todos los grupos políticos y sociales. Entonces, obviamente, en esas condiciones, la política pensada como proyecto nacional, etcétera, se paraliza, se desmantela y sencillamente desaparece.
David, usted lo ha dicho que, bueno, la corrupción en los parlamentos no es, llamémosla así, una particularidad de nuestro país, sino que se da a nivel mundial. Eso, bueno, es así, pero sin embargo, como usted ha planteado, las diferencias que existen justamente entre las prácticas de las diferentes sociedades en torno a lo que alrededor justamente de esta cuestión de los acuerdos, de las componendas que existen entre los diferentes pensamientos y organizaciones políticas de cada país. Una situación un poco más articulada, más organizada en los países del primer mundo, llamémoslo así, y una cuestión bastante caótica en los del tercer mundo, en cambio, como estamos viendo en nuestro país. Sin embargo, de esto, justamente esa restauración, llamémosla así, de esta configuración de nuevamente pelear por los privilegios de grupos o de personas en nuestro país, es justamente lo que ha causado el combate, entre comillas, al correísmo, porque nosotros estamos viendo que desde el gobierno anterior, es decir, desde Lenín Moreno, al parecer, toda la estrategia política, toda la infraestructura estatal se ha destinado a la destrucción o al empequeñecimiento, a dañar la imagen de una organización política, de una estructura de pensamiento, y se han olvidado del país como tal. ¿Es así o estoy equivocado? No, sin duda, el ataque al correísmo tiene que ver precisamente con el hecho que el correísmo tenía un proyecto distinto. El cómo evaluemos ese proyecto, es decir, no estoy haciendo necesariamente un juicio de valor, solo digo que el modo de gestionar la política que se planteaba el correísmo era distinto, porque entre otras cosas, voluntaria o involuntariamente, el correísmo fue una especie de anomalía en el sistema político ecuatoriano, fue un fenómeno político inédito en muchos aspectos, o sea, mantener una estabilidad en cuanto a la legitimidad electoral del voto, a la legitimidad democrática del voto, durante tanto tiempo, con tanto apoyo, con tantas elecciones ganadas, eso no había ocurrido nunca. Un presidente que logre ser reelecto, eso no había ocurrido nunca. Lo habitual en la política ecuatoriana es que un presidente termina tan desgastado que sencillamente no puede volver a ganar una elección. El referente actual es clarísimo, ¿no? Lasso no va a la muerte cruzada porque sabe que en 9 meses ha perdido la posibilidad de ser reelecto. Él lo sabe perfectamente bien. En 9 meses, es una locura. Pero entonces lo que decía es el correísmo con todo eso muestra que fue un fenómeno completamente inédito en la política. La pregunta es ¿por qué fue inédito? Y creo que una de las respuestas es precisamente porque fue una renovación democrática, porque las otras experiencias históricas en donde algo parecido había ocurrido no tuvieron necesariamente un origen democrático, usualmente estuvieron ligadas a golpes de Estado o a dictaduras. Entonces es la primera vez, bueno, quizá no tanto la primera, pero es la primera en la que un proyecto democrático se plantea esto. No, quizá eso no es la primera, pero sí es la primera experiencia que dura un buen tiempo y con mucho apoyo democrático en la gestión del poder. Y el proyecto que el correísmo era, insisto, con errores y con aciertos, pero era un proyecto que lo que hacía era restringir esta política de prebendas y esta política de negociaciones. Pero quiero ser en eso muy cuidadoso, restringir, ¿no? Con el correísmo no es que esa política se fue del todo, porque eso es, como he dicho, es la estructura de la política ecuatoriana. O sea, una transformación para que esas prácticas empiecen a desaparecer implica décadas, e implica una transformación total del orden político, que el correísmo apenas empezó. Y en el plano de la política maquiavélica o de la realpolitik, como suelen decir, el correísmo, una de las particularidades que me parece que sobre las que se ha reflexionado poco y con seriedad quiero decir, ¿no? Que se ha estudiado poco, es cómo el correísmo supo utilizar inclusive esa lógica de la política clientelar y prebendaria para conducirla hacia el sostenimiento de un proyecto más global, de un proyecto más incluyente, de un proyecto de país. Ya. Hola Okay. chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Les está saludando Indira Ochoa Mendoza. Hola Cristian Salinas, ¿cómo estás?
Me da mucho gusto poder compartir este programa contigo y aquí he estado escuchando algunas cosas de las que están hablando y justo del tema del que estaban hablando. Me llama mucho la atención que hacen el comentario de que esto es en todos los países, o sea, no necesariamente tiene que ser en el país de Ecuador, porque también en todos los países se vive este tipo de situaciones y a veces les puedo decir que no es fácil, la verdad, confiar en personas que sabemos que cuando están en esta situación de campaña, de política y todo esto, y lo digo porque lo he escuchado y de manera personal también lo he vivido, que todos traen la varita mágica, todos dicen esto va a cambiar, esto otro va a cambiar, pero lo que a mí, una cosa que me ha llamado la atención es que no le hacen conocer al pueblo que las decisiones no están completamente en manos de quien está gobernando, sino de que detrás de esa persona que está representando al país hay un sinnúmero de personas que también depende de ellos, que se aprueben ciertas cosas, que no se aprueben ciertas cosas. Entonces, no sé qué es lo que tiene que decir David acerca de este tema. Quisiera saber qué es lo que opina acerca de este tema. Ok, Indira, antes de que David nos ayude con su apreciación, quiero indicarles a los amigos oyentes, internautas y cibernautas del programa Argumentos de Ecuatorial FM. Indira es una locutora de aquí de la radio y se ha integrado en esta ocasión con nosotros. Es justamente por también dar su apreciación en torno a las cuestiones políticas, en este caso, puesto que ella es de México, se conectó desde México y estaba interesada en participar en este día, en este programa, don David. Y bueno, ella le ha planteado justamente el interés de grupos que están detrás del poder. ¿Qué podemos hablar al respecto? Bueno, espero que ahora no tengamos dificultades. Perdón, mil disculpas, que efectivamente creo que es un problema de conexión. A ver, bueno, cierro, y porque eso me permitirá justamente conectar con la pregunta tan interesante que nos ha hecho Indira. Cierro con la idea que estaba desarrollando anteriormente. Efectivamente, el intento de un proyecto como el que tuvo el gobierno de Correa fue restringir estas cosas. Esto, de todas maneras, insisto, no fue posible del todo. Los casos de corrupción del gobierno de Correa evidencian eso, por ejemplo, que todavía las prácticas clientelares y demás estaban ahí presentes. Insisto en que una de las discusiones que habría que tener es cómo ese gobierno pudo conducir o canalizar este tipo de prácticas o contener ese tipo de prácticas para apuntalar un proyecto de otra naturaleza. Me parece que esa es una discusión pendiente, pero efectivamente el problema de fondo en sociedades como las nuestras es que las élites, los grupos dominantes, sobre todo los grandes grupos económicos, en fin, tienen un poder enorme en la sociedad y mientras tanto el poder político es absolutamente débil frente a esos poderes. Entonces, usualmente en sociedades como las nuestras es muy común que esos poderes controlen directamente el Estado y se beneficien directamente del Estado. En eso puede haber una diferencia por las razones que he anotado con los países desarrollados, indudablemente en la que hay ciertas mediaciones entre el control directo de estas élites y el Estado, pero en los momentos en que es necesario, igual, controlan el Estado y lo ponen a su servicio. Basta ver los salvatajes bancarios que tuvieron que hacer en los Estados Unidos durante la crisis de 2008 para entender que eso parecía funcionar casi exactamente igual al modo en que los estados latinoamericanos, por ejemplo, han tenido que salvar al sistema financiero cuando los banqueros han quebrado nuestros países, como en el caso del Ecuador. Entonces, el problema fundamental, insisto, radica en que las élites nuestras, salvo algunos casos, me parece justamente que el caso mexicano es un tanto distinto, pero un tanto distinto, han carecido de proyectos nacionales, han carecido de un proyecto que deje cierta institucionalidad que más o menos funcione con límites. Siempre, en la sociedad capitalista, la democracia siempre tiene límites, ¿no? Es una falacia aquello de que
la democracia y el capitalismo van de la mano. Y en ese contexto se puede ampliar un poco la perspectiva democrática del sistema político o cerrarla, dependiendo en contextos como los nuestros de las renuncias o las ampliaciones que las élites hagan de sus proyectos de control total. Entonces, ese es uno de los graves problemas. Por eso es que cuando llegan gobiernos que no están directamente controlados por las élites, como ha ocurrido en las últimas décadas en América Latina, afrontan serios problemas porque el único modo de mantenerse en el poder es una amplísima legitimación democrática, ni siquiera una legitimación democrática normal. Es necesario tener una muy amplia legitimación democrática porque es el único modo de confrontar con esos poderes. Hay una situación que está pasando actualmente aquí en nuestro país y que deja mucho que desear justamente con la cuestión de la imagen, credibilidad, tanto de la Asamblea Nacional como del mismo presidente. Son niveles bastante bajos y bastante inéditos que incluso usted, don David, ya lo había dicho, o sea, un presidente que no asume la decisión de una muerte cruzada porque sabe que al convocar elecciones, él ya no va a ser nuevamente presidente de Ecuador por la baja popularidad que tiene. Pero, sin embargo, estas cifras bajas se están también configurando hace como 2 décadas, se configuraron hace 2 décadas para que el pueblo ecuatoriano reaccione y exija la salida de todos. ¿Estamos próximos a ver en las calles a repetir nuevamente ese lema, que se vayan todos? Yo no estoy muy seguro, podría ocurrir, pero creo que hay una gran diferencia respecto de ese momento, y es que en este momento la sociedad ecuatoriana tiene una gran politización, es decir, hay un muy fuerte proceso de politización o ideologización, si ustedes quieren, política en la sociedad que marca una diferencia, ¿no? Con esto, ojo, no quiero decir que la gente se identifique claramente con una posición ideológico-política o que tenga una plena conciencia de sus posiciones ideológico-políticas, pero en esa confrontación tan fuerte, que es la que está definiendo la política de las últimas décadas, que es la de correísmo, anticorreísmo, se está expresando un juego de identidades políticas, que es lo que no había antes, ¿no? Ese hartazgo de la política era producto de que no había opciones políticas. Y de que no había una adscripción de las identidades políticas fuertes a ninguna línea. En la expresión que eso tiene, estas expresiones de identidad política, estas expresiones de ideología práctica, digamos, siempre son impuras, nunca aparecen así como a veces desde cierta visión intelectualocéntrica queremos creer que funciona la ideología. Siempre van a aparecer de esta manera, como identidades impuras, vamos a llamarle así, que en mi opinión se está expresando en esta confrontación entre correísmo y anticorreísmo que no va a desaparecer fácilmente. Entonces, esto me parece que marca una diferencia, es decir, sea como sea, buena parte de la población, alguna no, pero buena parte de la población no ve en la política simplemente una cosa degradada que no hay que prestarle atención y que hay que hacer que todo el mundo se vaya, sino que ve que en la política hay salidas, digamos, ¿no? Aunque a veces eso esté ligado más a una militancia a veces un tanto ciega, pero se puede ver que hay una adscripción política fuerte, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Como quiera que la gente en su vida práctica entienda eso, pero hay afinidades, hay identidades políticas que le llevan a la gente a apoyar una u otra posición. Entonces, me parece que estamos viviendo una situación curiosa, porque a pesar de que efectivamente hay un hartazgo de los políticos, también hay la sensación de que es un hartazgo de ciertos políticos, o sea, no es de la política en general, y eso me parece que al final de cuentas resulta interesante. ¿Y qué quiero decir con esto? Puede haber, por ejemplo, sectores de derecha que están hartos de los políticos de derecha que han tenido, pero que no dejan de ser de derecha, es decir, que están esperando que aparezca un líder o un proyecto político. Inclusive mi impresión es que en el Ecuador está ocurriendo esto, que están esperando un proyecto político más radical de derecha, más extremo, con claros visos neofascistas, por ejemplo. Y la gente que se siente más identificada con la derecha está dispuesta a votar por un proyecto político así, aunque esté profundamente decepcionada del gobierno de derecha que ahora ahora manda, digamos.
Y me parece que a la izquierda puede pasar también lo mismo. Hay sectores que obviamente en la izquierda escriben fuertemente al correísmo, pero hay sectores que ya no quieren saber nada ni del correísmo, ni del movimiento indígena, ni del Pachacutic, porque han mostrado también el desastre político que han sido en la Asamblea, sobre todo el Pachacutic y la izquierda democrática, pero están esperando un liderazgo de izquierdas o una opción de izquierdas. Entonces, eso me parece que cualifica radicalmente la posibilidad de que, del que se vayan todos vuelva a tener fuerza en la sociedad ecuatoriana, aunque creo que no, obviamente no se puede descartar del todo esa posibilidad. Eso es precisamente lo que me llama a mí la atención, mi querido Cristian Salinas. Por eso precisamente le hice esa pregunta, porque independientemente de que yo esté pues acá viviendo en México, también me ha tocado ver ese tipo de cosas que tú mencionas. Entonces, una de las cosas que yo quisiera también que nuestro querido David nos mencionara es cómo se sienten las personas en esta situación política de saber que ya las cosas, antes yo presenciaba alrededor las personas que decían, no, es que yo soy de derecha y me quedo con la derecha, vaya quien vaya, yo soy de derecha, o yo soy de izquierda, vaya quien vaya, me quedo con la izquierda, pero ahora también como que esto está cambiando, ya como que la gente se fija más en la persona, yo creo que de alguna manera se han vuelto como hasta un poquito psicólogos, porque de hecho hay gente que me ha tocado a mí escuchar que te dicen, no, es que esta persona cuando habla te ve a los ojos, o es que esta persona habla y te ignora, o lo que sea. Entonces, ¿cómo se siente nuestro querido David en este tipo de situaciones que está pasando ahora? Porque como te digo, independientemente de que yo esté acá en México, esto es algo que pues también está pasando en los otros países. Sí, indudablemente, ¿no? La política está entrada en una situación muy extraña y es porque esta tendencia a lo que acabas de decir, esta tendencia a mirar al político como un producto, vamos a decirlo de esta manera, es decir, ver la persona del político, no su adscripción política, su proyecto, ni mucho menos. Está muy ligada a la idea de que la política se va pareciendo cada vez más al mercado, digamos. Es decir, cada vez está más atravesada por eso. Lo exitosos que son los consultores políticos o los consultores en marketing político, etcétera, muestran precisamente eso. Es decir, la política funciona como un mercado y cuando hacen sus estrategias, lo que pretenden es precisamente posicionar un producto de mercado, literalmente. Es marketingizar, digámoslo así, la política, que es algo más. Pero lo interesante de lo que ha venido ocurriendo en América Latina en las últimas décadas es que si bien esa es una tendencia que la vamos, que se ha consolidado en el mundo entero, quizá desde los años 80 con más fuerza en adelante, la emergencia de los gobiernos de izquierdas en América Latina, izquierdas en un sentido muy, muy amplio, eh, supuso un retorno de la política. Y esto es lo que me parece que resulta interesante del momento político que vivimos ahora, también complejo y que tiene consecuencias dramáticas de momentos, pero esa entrada de estos gobiernos, esa vuelta sobre la política, que además es un tipo de política particular, que es la que a mí me llama más la atención, que es la política de clase, es decir, volver a construir identidades de clase, volver a poner en el centro de la política al conflicto de clase, al hecho de que en sociedades como las nuestras, que todavía es más dramático, buena parte de los problemas son producto de unas clases dominantes incapaces de tener un proyecto nacional, como he dicho, incapaces de generar políticas medianamente inclusivas, preocupados única y exclusivamente en su clientelismo de élites, es decir, en utilizar el Estado para apuntalar sus formas de acumulación rentista. Este tipo de cosas me parece que cambiaron radicalmente el escenario de la política. Por eso lo conecto con lo que preguntabas, Cristian, hace un momento también. O sea, hasta el 2006 el escenario era ese, donde efectivamente la política no importaba y el marketing político, el político como un producto político, era lo que estaba en la cabeza de la gente para decidir. Me parece que sin que eso haya desaparecido, ojo, no quiero decir que eso no siga estando ahí, me parece que esa es una tendencia inevitable de la política contemporánea, el mirar esto, ¿no? El político
como su imagen, la imagen que tiene, como habla, etcétera. Eso está ahí, creo que siempre ha estado además en la política. Pero creo que lo novedoso es que ahora hay además esta entrada en juego de otros elementos de la política que tienen que ver más con identidades colectivas. Ojo, ni siquiera es con que haya una conciencia, un proyecto claramente establecido, sino que hay cierta identidad. Y es una identidad además muy vinculada a la identidad de clase. Y así es como se está constituyendo la adscripción ideológico-política. El Ecuador es un ejemplo fascinante en ese sentido. Es decir, Guillermo Lasso, un poco se ha dicho, ¿no? Que Guillermo Lasso pudo ganar la elección precisamente, esa es una interpretación con la que yo discrepo, pudo ganar la elección porque sus consultores políticos, Durán Barba y compañía, fueron muy hábiles en construirle una imagen de joven, no sé qué. A mí me parece que eso es de un segundo o tercer plano, un segundo o tercer lugar entre las razones por las cuales ganó Lasso. Eso ganó porque es un político de derechas y porque hay una gran parte de la población que mira en un político de derechas, más aún si es un empresario rico y millonario, mira ahí una adscripción ideológico-política. Lasso es lo menos vendible del mundo. Lasso no es carismático, no es un tipo con muchas luces, no es muy simpático, en fin. La campaña que le hicieron de marketing no era suficiente para llegar a convertirle en el gran ganador de las elecciones. Yo creo que ahí operó más bien, esto no es, hay que estudiarlo con más profundidad, sin duda, pero me parece que ahí operó más bien estas identidades políticas prácticas construidas en los últimos años que hicieron que más bien Lasso, sin importar su carisma ni mucho menos, es una descripción de otro tipo, como representación del sector empresarial, apuntaló la identidad que buena parte, sobre todo de las clases medias, cuando uno ve el comportamiento electoral de la última elección, lo ve con toda claridad, sobre todo a nivel de las clases medias, encuentran ahí una identidad política que además repite ciertos discursos anti-izquierda, anticorreísta, antisocialista, que construyen su identidad política. Entonces, esto es novedoso y claro, el marketing funciona también ahí sin duda, sin lugar a dudas, pero me parece que el marketing funciona porque también está tomando en cuenta esta nueva condición de identidad un poco más colectiva, que ya no es tan adscrita a la individualidad del candidato, quiero decir. Claro. Don David, a ver, hablando justamente, por ejemplo, de este marketing que usted ya lo mencionó con respecto a Guillermo Lasso, al parecer, bueno, el marketing hasta cierto punto le funcionó hasta ser electo, pero de allá a acá su imagen se ha visto deteriorada y aunque muchos de los colaboradores gubernamentales han tratado de posesionar ciertas conductas y ciertos accionar del gobierno nacional, como que las cifras no le ayudan, ¿no? Pero bueno, la otra parte de acá es la Asamblea Nacional en la que grupos de diferentes bancadas y organizaciones políticas desean hacer ciertos cambios en la Asamblea que al parecer no se viabilizan hasta el momento, ya sea por estrategias desarrolladas y ejecutadas por la presidenta de la misma, que no han dado paso justamente a estas pretensiones. ¿Será que los grupos políticos deben resignarse a tener a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea por mucho tiempo más? ¿O deberán seguir insistiendo en esos cambios legislativos? No, yo creo que Guadalupe Llori es de lo peor que hemos tenido como presidente en la Asamblea, en la presidencia de la Asamblea, de lo peor. Es inimaginable. Cuando uno creía, como ha dicho mucha gente, cuando uno creía que no podíamos tener nada peor que Cabezas o Litardo, llegó Guadalupe Llori va a demostrar que siempre se puede ser peor. Entonces, es de lo peor que hemos tenido, creo que por sanidad, por higiene intelectual y política. Lupe Llori debería salir de la presidencia de la Asamblea, pero de ahí en más no creo tampoco que eso vaya a mejorar mucho las cosas. Me parece que la Asamblea está en terapia intensiva en términos políticos, o sea, no veo muy difícil que la Asamblea pueda salir de ahí, sobre todo porque la estrategia del gobierno es seguir dinamitándola. Entonces yo no creo que esta estrategia va a cambiar. A mí me parece que van a seguir presionando, chantajeando, echando al agua a sus ex aliados con la finalidad de inmovilizar a la Asamblea. Y me parece que también el problema es que la Asamblea tiene al interior actores políticos absolutamente deleznables, como el Pachacuti y la Izquierda Democrática,
con los cuales es muy difícil establecer cualquier tipo de alianzas para cualquiera de los dos bandos reales en disputa, digamos, porque los bandos reales en disputa ahí son también el correísmo y el anticorreísmo. Y me parece que frente a esa disputa, para ninguno de los dos es realmente un aliado confiable y un aliado que le pueda sumar ni el Pachacutic ni la izquierda democrática. O sea, de algún modo han sido una veleta. O sea, estuvieron con el gobierno, no les convino estar con el gobierno hasta cierto punto. Yo considero que una de las razones por las cuales decidieron tomar distancia del gobierno es porque se vienen las elecciones seccionales y su cercanía con el gobierno los había desgastado muchísimo y no querían hundirse más, precisamente proyectándose para las seccionales, sabiendo que sobre todo para el Pachacutic las elecciones seccionales son muy importantes, pero decidieron salir de ahí, se empezaron a aproximar al correísmo y entonces el gobierno les saca sus chantajes y demás y entonces esos dos partidos empiezan a hacer agua por todas partes. No son un buen aliado para el correísmo, porque para el correísmo no son nada confiables. Además, otra vez, luego de los chantajes y las presiones, Pachacutic cierra filas, expulsa a sus asambleístas indisciplinados, no a los que están señalados por casos de corrupción posiblemente, o presumibles casos de corrupción, y decide apoyar a Yori otra vez. Entonces, me parece que con ese nivel de desgaste, la asamblea es un pantano. Es un pantano del que es muy difícil salir. Entonces, creo que la postura más inteligente de los actores políticos como el correísmo, que han salido más o menos ilesos de todo esto, aunque también han resbalado en ese pantano. No olvidemos la abstención que tuvieron en la ley tributaria de Lazo. Pero si quieren salvar un poco ese aval político, tienen que pensar ya en un nuevo momento. Es decir, la asamblea, me parece que si no hay una renovación muy radical, que no veo posibilidad que eso ocurra, la asamblea tiene como destino solo hundirse, ¿no? Me parece muy difícil que pueda salir de ahí. Creo que hay que detener el hundimiento, eso sí, y sacar a Yori del cargo, renovar la dirección de la asamblea, si tienen los votos, eso es lo democrático. Puede ser un paso precisamente para detener el deterioro de la asamblea, pero no estoy seguro de que de ahí en más la situación vaya a mejorar mucho. Ya. Para ir terminando, doctor David, y gracias por la presencia aquí en el programa Argumentos, un poquito también la relación de nuestro país con la región. Hemos visto que en las últimas elecciones regionales el progresismo ha tomado un protagonismo a nivel regional, comenzando con Argentina, luego Bolivia, Perú, ahora Chile. Y en estos días se está perfilando justamente un movimiento del progresismo o de izquierda en Colombia, encabezado por Gustavo Petro. ¿Cuánto de esta configuración política a nivel internacional, a nivel regional, va a influir en nuestro país, justamente hablando de las elecciones seccionales que son las que están aquí a la vuelta de la esquina en nuestro país? A ver, me temo que las elecciones quizá no tengan mayor influencia, porque las elecciones seccionales siempre tienen un registro y unas lógicas de comportamiento muy distintas a las de la política nacional. Habrá que ver los resultados. Creo que de todas maneras en los últimos años ambos planos de la política se han acercado y alguna influencia del contexto nacional hay en las elecciones seccionales, pero me parece que todavía son bastante diferentes. Entre otras cosas porque las elecciones seccionales son menos politizadas. La gente muchas veces busca, más allá de las banderas políticas, busca administradores, gente que administre bien las ciudades, que administre bien las provincias. Entonces ahí a veces, esto se ha estudiado mucho, las descripciones ideológico-políticas pesan menos, hay mucha más flexibilidad. O sea, puede haber casos mucho más frecuentes de gente que adscribe, insisto, de manera práctica, impura, no muy consciente, pero adscribe a una posición un poco más de derechas, pero ve que hay un candidato que es un poco más de izquierda, y ve que es un buen administrador, y ve que es un conocedor, etcétera, y no tiene mucho problema en votar por esa persona. Esa confrontación más fuerte se ve más en las elecciones nacionales. Entonces, digo esto para señalar que ahí creo que hay una brecha y que quizá no influye mayormente en las seccionales. Me parece que en las seccionales van a influir más las dinámicas locales y en parte las dinámicas nacionales de la política. Es decir, lo que ya he dicho, para partidos como el Pachacutic o la Izquierda Democrática, su paso por el Parlamento les va a resultar letal en las próximas elecciones, muy posiblemente, ¿no?
Todavía hay que ver, es un tanto complicado porque sea como sea, sobre todo estoy pensando en el caso del Pachacutic, ahí tienen unas bases, unas estructuras inclusive clientelares muy sólidas que podrían operar bien y quizá pueden capear el temporal de una mala elección después de su desastroso paso por el Parlamento. Le mandan saludos, don David. Disculpe Muchas que le gracias. interrumpa, le mandan saludos. Ikanga Viteri Tassi dice que fue su alumno en la Sí, sí. Universidad Central y le manda un saludo a la distancia desde la Amazonía. Bueno, Pues gracias por el gango también. para ya ir cerrando este tema y no dejar también, y no olvidarnos más que todo también de, de esta temática, que también va en torno justamente a una cuestión electoral, que es la consulta popular que ha anunciado el primer mandatario. Incluso el flamante ministro ha dicho algunos parámetros de la consulta que tendría sobre cambiar ciertas estructuras del Estado. Incluso se plantea la posibilidad de, a través de la consulta popular, disolver la Asamblea para así seguir conservando la presidencia y solamente hacer elecciones legislativas. ¿Es posible eso? A ver, yo no estoy muy en términos de constitucionalidad, yo no es mi campo, no manejo el tema ya estrictamente jurídico y constitucional. En términos políticos me parece que es una infamia, es decir, porque lo que están haciendo es, existiendo el mecanismo constitucional para disolver la asamblea, pero que implica que el gobierno también se vaya a la casa, lo que quieren hacer es una especie de, o sea, conseguir una especie de atajo para hacer lo mismo, pero sin el compromiso de que el gobierno también se vaya a la casa. Es decir, cambiar a través de la consultar, bueno, lo que se está diciendo, ¿no? Consultar la disminución de asambleístas en la Asamblea Nacional para a partir de ahí suprimir la Asamblea y volver a llamar a elecciones. O sea, de que pueden consultarlo, pueden consultarlo. De que es muy probable que ganen por el enorme rechazo que tiene la Asamblea, una pregunta como esa, inclusive lo pueden hacer. Pero hasta donde entiendo, lo constitucional, pero más allá de eso, lo democrático, es decir, que esa reforma solo podría operar después de que termine el periodo de esta asamblea, porque no se podría tocar a esta asamblea a partir de una reforma que está, insisto, consiguiendo un atajo para pasarse por alto la Constitución, como acostumbran a hacerlo. No me parece que eso es lo democrático, en absoluto, porque repito aquello de que si quieren ir por esa vía, hay un mecanismo constitucional y democrático ya establecido. No pueden jugar a no tomar ese mecanismo porque les va a perjudicar a ellos también. Que a mí no me parece que está tan mal diseñado. Digamos, todo el mundo se escandaliza frente a eso, pero con la inestabilidad política que hay, ese es un mecanismo que puede funcionar bastante bien. Ahora, ¿por qué obviamente saben que ir a elecciones de vuelta al gobierno no le va a servir para nada? Porque muy probablemente va a ser derrotado en unas nuevas elecciones. Lo que quieren aprovechar es el desgaste de la asamblea. Quieren utilizar a la asamblea como chivo expiatorio, digamos, de toda la crisis política, económica, social que vive el país. Y con eso canalizar la posibilidad de quedarse en el poder y la posibilidad de recuperar apoyo político, ¿no? Esa es la estrategia que se ve desde este momento. O sea, toda la estrategia de sacar a flote los casos de compra-venta de votos, etcétera, es evidentemente una estrategia del gobierno con su aparato mediático, con la intención de golpear aún más a la asamblea para quedar un poco la estrategia de jugar en medio de todo lo malo que hay. Nosotros somos la menos mala opción. Entonces me parece que esa es la estrategia, ¿no? Mostrar que la asamblea es mucho peor y arrastrar a la asamblea junto con el gobierno. Entonces, creo que esa estrategia les puede funcionar, eso es lo peor de todo. Sin embargo, en una perspectiva más general, me parece que es terrible, porque es volver a la política. El Ecuador necesita una salida democrática fuerte, es decir, necesita resetear el sistema político, es decir, volver a tener actores políticos que cuenten con una gran legitimidad social y política, con una gran legitimidad electoral, sobre todo democrática, y que puedan hacer y llevar adelante los cambios que eran convenientes. No necesita parches democráticos, eso es lo que va a ser una consulta. Otra vez, la misma historia con Moreno, una consulta manipulada que sirvió solo de parche para tomarse el poder. Me parece que esta va a ser una reedición de esa consulta que Moreno nos planteó en 2018, y me parece que si mueven suficientemente el aparato mediático y judicial que tienen, que es enorme y muy poderoso,
podríamos tener otra vez un resultado favorable para la derecha. Resultado favorable para los intereses del gobierno de turno, pero no para el país, ¿o sí? No, claro, indudablemente para eso. Es decir, para ellos y el país tendrá que seguir esperando la posibilidad de salir de los gravísimos problemas que afronta. Bueno, don David, entonces, yo le agradezco por su participación aquí en el programa Argumentos. Y para concluir, la pregunta clave justamente planteada en el tema de este programa. ¿La democracia ecuatoriana está secuestrada? Ha estado históricamente secuestrada, o sea, no es en este momento. Ha tenido pequeños atisbos históricos en los que se ha logrado liberarla de ese secuestro. Pero acá históricamente las clases dominantes han controlado la democracia a su antojo. Y lo que estamos viendo es simplemente una redición un poco más grotesca, un poco más proterva de lo que ha vivido este país. No es casual, esto se ha dicho mucho, se lo dijo mucho en campaña. No es casual que el país entre de nuevo en una crisis como esta cuando vuelven al poder los que hace 30 años quebraron al país. Esa tendencia repetitiva de la política ecuatoriana habla de que la democracia ecuatoriana históricamente ha estado secuestrada por las clases dominantes. Ok. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Don David, muchas gracias por su participación en el programa Argumentos. Esperamos en una próxima oportunidad tenerle nuevamente por aquí porque se quedan muchos temas en el tintero. La seguridad que nuevamente se vio rota este fin de semana en las cárceles de Turín en Azuay. Un sistema de seguridad ciudadano que no funciona, que se nota que no funciona. Y bueno, la cuestión política, la delincuencia, los niveles de pobreza, las cifras de pobreza, de desempleo, que todavía siguen latentes y que no se discute ni en el gobierno ni en la asamblea. Bueno, de eso y otros temas más, doctor, espero que en las próximas semanas podamos volver a dialogar para justamente también hablar sobre esas situaciones que eso sí es de interés ciudadano. No, con enorme gusto, Cristian. Te agradezco mucho por la invitación. Un saludo. Gracias, y amigos internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del mundo, estuvo con ustedes Cristian Salinas en el programa Argumentos. Nos encontraremos la próxima semana con más de Argumentos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.